Hola, muy buenas tardes a todos. Primero, disculpen, estábamos con un problema técnico que teníamos que solucionarlo primero, así es que disculpen el atraso. Y dicho eso, también aprovecho y de todas maneras agradecerles a todos y cada uno de ustedes por darse este tiempo, este ratito para venir acá, para unirse a este conversatorio de un tema tan importante como es para nuestro país y para toda nuestra región latinoamericana, como es el Acuerdo de Escazú, que está directamente relacionado y nos va a afectar a todos en todo lo que se refiere a cambio climático, especialmente en el tema de medio ambiente para cuidar nuestra naturaleza. Este es un conversatorio, un encuentro que hemos organizado en Evópoli Acción Climática con la idea, con el objetivo de informarnos todos más y mejor de lo que significa el Acuerdo de Escazú, de las ventajas, de los beneficios, por así decirlo, de todos los pros que tiene, y también abordar algunas inquietudes, algunas dudas, y por no decirlo también algunas realmente objeciones al acuerdo. Es importante que cuando nosotros tomemos decisiones en nuestros países también estemos todos informados. Lo principal es el cuidado que como ciudadanos del planeta tenemos que tener hacia nuestro medio ambiente. Y para lograr acuerdos en ese sentido, es que estamos aquí también compartiendo en esta ocasión con unos invitados muy especiales a quienes agradecemos, por supuesto, el haberse dado este tiempo. Tenemos invitados de lujo, partiendo y agradezco muchísimo a la profesora Jacqueline Raputuki, que es académica, profesora de lenguas indígenas, y además ella es integrante de del grupo de la Asociación de Lideresas Indígena de los 9 pueblos. Tenemos a Hugo Gutiérrez, que es embajador de Escazú. Ahí está Hugo, y quien además, él es antiguo dirigente de organizaciones civiles, es el coordinador, además coordinador para Chile, de la Red Internacional de Promotores ODS, de la cual yo muy orgullosamente también soy parte. Y también tenemos ahora acá a Manuel José Correa, él está conectado desde Magallanes, es candidato, es economista, también él fue funcionario durante el gobierno de Piñera 1, y hoy es candidato independiente, aclaro también, es candidato independiente a gobernador, o a candidato a gobernador independiente, por Magallanes. Y él tiene en su rol de economista y también de conocedor de todo el área internacional, nos entregará su visión acerca del acuerdo. Tenemos un invitado pendiente que es el diputado Sebastián Álvarez, que hoy día me avisó que le habían extendido sesión de votación en el Congreso, así es que él espera unirse más tardecito, y ahí él me avisará y lo integraremos a la conversación. Bueno, desde ya les ruego, se van a mantener todos los micrófonos apagados, todas las preguntas y comentarios, por favor, a través del chat. Para todos nuestros invitados. Vamos a esperar también, yo estoy esperando la confirmación también de una persona, una chica joven que es dirigente indígena, ojalá pueda participar, está moviendo reuniones ella también, así es que ojalá se pueda unir más tardecito en algún momento. Bueno, vamos a dar paso, vamos a iniciar esta conversación hoy día con Hugo Gutiérrez, porque él nos va a dar de entrada una visión amplia de qué es el Acuerdo de Escazú, de qué se trata y cuáles serían las razones por las cuales hoy día debiéramos firmarnos. Recordemos, hoy día son 12 países, de los cuales 10 están ratificados, y Chile no ha firmado ni ha ratificado, pese a haber sido uno de los 2 países junto con Costa Rica que entre los 2 promovieron el acuerdo. Y hoy día no está, si bien Chile es el único que no ha firmado ni ratificado, y faltan Venezuela y Cuba, que tampoco lo han ratificado. El resto de los países de Latinoamérica sí lo ha hecho, lo cual podríamos considerar también una señal importante de cómo se va avanzando los acuerdos. Adelante, Hugo, muchísimas gracias y bienvenido.
Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Yorana Corúa, a la profesora Pejea Coe, a la profesora Tuki, Mari Mari para todo el resto de los amigos y colegas en el Gualmapu. Bueno, decirles que estamos muy agradecidos por el espacio para poder conversar sobre el acuerdo de Escazú, que hoy día tuvo una fecha clave. Hoy día, 22 de septiembre, nuestro gobierno, el gobierno de Chile, ha declinado firmar y ratificar el acuerdo de Escazú, con lo cual nos deja, digamos, al mismo nivel de Cuba y Venezuela, eh, pero se entiende también que claramente el acuerdo de Escazú es un acuerdo que está basado en pilares. Esos pilares son pilares que son básicos para tratar de entender qué es lo que se requiere por parte del acuerdo de Escazú. Yo soy coordinador de la Red Internacional de Promotores ODS en el capítulo chileno, trabajo en el sector público, además soy dirigente de asociación, además nacional, y la verdad es que el tema del acuerdo de Escazú, que lo hemos venido hablando latamente, ha generado bastante, tal vez, controversia más que debate. Y lo que queremos hacer nosotros hoy día es generar en el fondo el debate, porque claramente necesitamos que las decisiones que se tomen sean informadas. El acuerdo de Escazú es una forma de entender una relación entre el medio ambiente, las sociedades o comunidades del territorio y la economía también. El acuerdo de Escazú básicamente lo que hace es colocar la igualdad en el centro del desarrollo sostenible y tratar de no dejar a nadie atrás, tal cual como lo indica la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Eh, Se basa en pilares, pilares que por lo demás son muy importantes porque hablan, por ejemplo, sobre información ambiental, información que hoy día existe una ley hoy día en Chile que genera que se transparente la información, y el acuerdo de Escazú lo que viene es a complementar esta ley. eh, la participación ciudadana en la toma de decisiones, pero la participación ciudadana no solamente con respecto, por ejemplo, a las agrupaciones o a las organizaciones que están desde el activismo ambiental, sino que promueve la participación de los territorios y de las comunidades en la toma de decisiones con respecto a cuestiones ambientales. Esto es muy importante porque básicamente lo que tenemos durante muchos años ha sido en el fondo un entorno en el que el acuerdo de Escazú, su no firma ha generado un daño que hoy día es claramente un daño hacia la posibilidad de poder generar un debate sobre lo que nosotros queremos de sostenibilidad. Si me permiten, tengo una pequeña presentación para apoyarme. Disculpe. Ahí sí. Eh, Porque el acuerdo de Escazú contempla además esta participación que además está en nuestro marco jurídico, expuesta en la ley 20.500, ¿cierto? Pero lo que viene el acuerdo de Escazú a hacer es a complementar, digamos, esta participación con respecto a la toma de decisiones ambientales. El acceso a la justicia, en asuntos ambientales, el acceso no solamente en lo que se refiere a las materias referidas a la justicia ambiental, sino que en los tiempos. Tenemos hoy día, por ejemplo, la situación de Pascalama, que finalmente fue resuelto por un tribunal ambiental 8 años después que se presentaron las pruebas, que son las mismas con las que se sancionó hoy día el que Pascualama ya no puede hacer un proyecto viable en Chile por los daños que produjo a la comunidad de Guita, ¿cierto? Contaminando las napas subterráneas, destruyendo glaciares, que es más o menos lo mismo que está pasando hoy día con Alto Maipo,
aquí en Santiago, donde se está secando la cuenca del Maipo. De hecho, las viñas ya muchas han migrado hacia zonas más al sur, inclusive más al sur de Talca. Entonces, tenemos que este acceso a la justicia es muy importante. En asuntos ambientales es crítico, porque claramente lo que nosotros tenemos como sociedad es un modelo en el que estamos insertos dentro de un entorno ambiental, dentro de un ecosistema, y nosotros tenemos que tener acceso a que se resuelvan esos conflictos de alguna manera, y el Acuerdo de Escazú lo que hace es generar la promoción de la resolución de los conflictos. Tenemos además un acápite que es muy importante, pensando en que el año 2019, 148 personas fueron asesinadas en la defensa de sus ecosistemas o de sus comunidades o de sus territorios. Por lo tanto, el Acuerdo de Escazú también lo que viene es a generar una igualdad con respecto a las personas en el trato y en cómo se presenta esta línea, ¿cierto?, de defensa ambiental, donde las personas claramente se ponen, o muchas a favor y otro tanto muchas en contra, con respecto a lo que implica la defensa ambiental. El fortalecimiento de las capacidades y de la cooperación, sí, claramente es un tema que nos toca. Nosotros tenemos una falla, que es una falla de nuestro modelo, que es que no articulamos. En general, las decisiones de las autoridades se quedan básicamente en algunos temas bien particulares, pero este fortalecimiento de capacidad y cooperación es justo y necesario que se releve de tal forma de que se puedan articular la participación, la información, el acceso a la justicia, y que se puedan articular además las personas, no solamente las ONG de activismo, sino que las personas, que es más importante, los territorios y las comunidades, con respecto a cooperar y colaborar en la situación de una toma de decisión sobre un proyecto medioambiental que hoy día, lamentablemente, en zonas como Mejillones, en zonas como Tiltil, en zonas como Puchuncaví, Quintero, que ya todos sabemos que lo que implicó ahí, los cientos de muertos, ¿cierto?, que hay producto de fibrosis quística, de la contaminación, eso no se puede volver a repetir. El Acuerdo de Escazú en sí mismo es un tratado internacional que versa sobre equidad, sobre sostenibilidad, y cómo nosotros, como seres humanos, estamos entendiendo y tenemos que relacionarnos con nuestro medio ambiente, y por supuesto sin dejar a nadie atrás. Esto es muy importante para tenerlo en claro. En realidad, no me voy a extender más, porque entiendo que esto es, la idea es conversar, es debatir, y en el fondo compartir qué es lo que tenemos cada uno de nosotros para poder afirmarlo. Ahora, nuestros números claramente no son buenos. Nosotros tenemos un reporte de una organización que se llama sdgindex.org, donde justamente Chile en el año 2019 tiene los menores índices de cumplimiento de por cambio climático y por protección a los ecosistemas terrestres y marinos, que son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y por lo tanto es muy importante que nosotros estemos hoy día debatiendo sobre qué es Escazú, sobre qué es lo que necesita Escazú de nosotros, y qué nosotros le podemos aportar a Escazú también. Muchísimas gracias, Hugo. Nos ha quedado más claro ahí de la importancia de por qué hay que firmar Escazú. Le voy a dar la palabra ahora, porque es importante también tenerla, a la profesora Jacqueline Rapu-Tuqui. Su visión desde el mundo indígena y académico también en este sentido es tremendamente valioso. Así es que, profesora, bienvenida y muchísimas gracias por unirse acá y participar en este encuentro. Le damos el pase, profesora. Profesora Jacqueline. Ahí está. Yorana, ahí. Yorana, profesora. ¿Me escuchan? Yorana.
¿Ahí? ¿Me Sí, ahí la escuchan? escuchamos bien, profesora, sí, Ah, ahí ya, estamos. ya. Iorana Corúa Tatoa, Maururu, ¿me están escuchando? ¿Hola? Admití. Iorana. Hola. Hola, profesora Yorana, la estamos escuchando bien. Ya. Iorana Corúa Tatoa, Maururu, Piriní, Mabananga Tatoa, Orumi Tatu Genua, Orumi Teao, Pejeta Tucapaune. Muy bienvenida a todos, muchas gracias por esta invitación. Estoy traduciendo lo que dije en mi idioma Rapa Nui. Es que nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra madre tierra. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad como persona, como organismo y como país. Y me parece muy bien este encuentro en que podamos conversar del tema del Alcazú. ¿Me escucharon? ¿Aló? Sí, profesora, sí, continúe nomás, tranquilita, si la La escuchamos súper conexión de bien. aquí no es muy buena, así que de repente tal vez se corte. Profesora, ¿usted está Para en mí, Isla de Pascua? sí, estoy en Rapa Nui, Sí, es sí. que me estaban preguntando, sí, para que vean, estamos con alguien de Magallanes y también de Isla de Pascua, así es que con mayor razón, muchas gracias. Continúe, profesora, se le escucha muy bien. Ya, y un abrazo para Magallanes y para allá, por favor, que se cuide de la pandemia y para que ustedes vean que estamos en Rapa Nui, estamos de día, así que salí aquí. ¿Ven? ¿Me ven? ¿Aló? Sí, profesora, Bueno, se ve, de es de repente, día. ya, bueno, ahí está el Vemos. sol de Rapa Nui. Quiero mandarle un poco de energía de aquí, de mi tierra, para cada uno de ustedes, para quienes estén en sus casas en cuarentena y para todos que están haciendo el esfuerzo de poder mejorar este mundo en que todos vivimos. Bueno, para mí fue como muy nuevo este tema de este tratado. Aprendí mucho leyendo y escuchándolo ahí a Hugo. Y creo que lo que yo quiero contarle a ustedes, que lo que pasa con los pueblos originarios, en el caso nuestro de Rapa Nui, nosotros vivimos en una isla pequeña que tiene 118 kilómetros cuadrados, y nosotros durante muchos años hemos estado viendo el tema de la capacidad de carga, porque no podemos, es una pequeña isla, no puede sustentar tanta gente. Primero porque si tenemos mucha gente viviendo acá, no tenemos la capacidad de tener luz. Segundo, no podemos sobrevivir porque es una isla muy delicada, con muchas especies. Y tercero, o cuarto, ya no sé cuál es que para poder vivir en Rapa Nui, uno tiene que también aprender a cuidar su cultura. La cultura Rapa Nui es una cultura milenaria de muchos años y por lo tanto cada uno de nosotros necesitamos aportar a mantenerla, porque hemos pasado por muchos periodos en que primero fuimos esclavos, después hubo un tratado, muchas cosas que han pasado en la historia que no valen en este momento recordarlas, pero sí hay una deuda histórica de la nación chilena con respecto a la nación Rapa Nui, en el sentido de que fuimos colonizados, seguimos en una situación de asimilación y siempre hemos querido ir con el diálogo. No es la idea de pelearnos con nuestra nación o Estado chileno, sino que se nos reconozca a nosotros como Rapa Nui que tenemos una cultura especial, tenemos nuestro territorio especial que incluye el mar, nuestra cultura, el aire, nuestra forma de pensar, nuestro idioma, que es lo más principal, que en este momento ya lo estamos perdiendo. Entonces yo me alineo y estoy de acuerdo eh, con este tratado y me parece raro que el Estado, que ha incentivado harto el tema de cuidado del medio ambiente, incluso si iba a ser en Chile el encuentro, después no se hizo en Chile, y que se veía muy empeñado con una visión extranjera a todo el mundo con el cuidado del medio ambiente, no haya querido firmar este tratado. Entonces me llama la atención con respecto a eso. Y yo me alineo con los otros hermanos también,
en el sentido de que como Chile es un país muy largo, hay muchas partes, muchas hermanas que han reclamado cómo las mineras, cómo las empresas han invadido los territorios, sin ni siquiera respetar la cosmovisión. Entonces, si este tratado va a venir a favorecer todas estas acciones que están pasando ahora, en este momento, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, no respetar los territorios, las personas que viven en el lugar, su forma de ser. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar más para que se firme este tratado, porque significa que va a apoyarnos a los puntos de vista de los territorios, de los pueblos indígenas, y a nivel mundial. Bueno, eso es lo que yo pienso con respecto a este tratado. De verdad que para mí, como uno vive lejos, no había visto mucho con respecto a este tratado, la importancia que tiene este tratado. Por eso yo les agradezco que podamos intercambiar opinión para poder aprender más de ello y poder transmitirlo a mi gente. A nosotros, estos tratados internacionales es lo que nos ha ido de cierta forma sirviendo para protegernos. Podemos nombrar, por ejemplo, el convenio 169. Si no fuera por eso, muchas cosas ya no existirían en la isla. Pues yo quería aportar desde la perspectiva Rapa Nui. Ahora, yo para contarle de la isla, nosotros también tenemos problemas, como vivimos rodeados de mar por todos lados, nuestros recursos están ahí en nuestro mar, en el cuidado del mar, que muchos pescas, eh, muchos barcos han venido a pescar y se han llevado, y también se ha contaminado el mar de cierta forma con los plásticos que llegan a la isla. Lo que yo podría destacar es que la gente de la isla se preocupa cada cierto tiempo de limpiar la isla, pero no es suficiente. Nosotros debemos actuar todos como sistema, yo creo, primero como comunidad, después como isla, después como país y después como el mundo entero. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Aló? profesora, sí, se le ha escuchado todo muy, muy bien, muy clarito. Ah, ya, qué bueno. Eso yo quería aportarla y un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Me gusta, me apasiona mucho este tema del cuidado del medio ambiente y de que cada uno podamos preocuparnos para que podamos ser felices y vivir mejor en esta estadía que es momentáneamente. Pero tenemos que dejar aportes para nuestros hijos y para quienes vivimos acá. Eso. Muchísimas gracias, profesora. Además de gracias también, no solo sus palabras, sino que compartir con nosotros un poquitito de Rapa Nui ahí, el cielo, la luz, lo verdecito ahí, es como sentirse un poquito por un instante parte ahí de la isla. Muchísimas gracias. Voy a dar el pase ahora a Manuel José Correa, para que nos entregue su visión del acuerdo de Escazú. Les recuerdo, aprovecho porfa escriban todos sus comentarios y las preguntas que ustedes van a hacer a los panelistas o comentarios también a los panelistas en el chat. Porque cuando ellos terminen vamos a empezar ya la conversa propiamente tal que tenemos para hoy. Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Allá es 1 hora más en Magallanes, así que ya está oscurito y está dura la cosa ya con la pandemia, así es que por lo mismo también muchas gracias por haber accedido y haber aceptado nuestra invitación hoy día. Gracias, Manuel, adelante. Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Saludos a todos, a los invitados, a los presentes en este conversatorio tan interesante. Ahora, para aclarar un punto, estoy, ¿no es cierto?, en Magallanes, en la región más grande de Chile, 132.000 kilómetros cuadrados, lo que representa 1/6 del territorio continental.
una región inmensa, pero bastante despoblada, con 165.000 habitantes, y una región que ofrece muchas riquezas, recursos naturales, y que hoy, bueno, estamos bastante golpeados por, ¿no es cierto?, la crisis sanitaria, la pandemia, que nos tiene la ciudad de Punta Arenas confinados ya 4 semanas, que estamos en confinamiento total, y todavía con un número con nuevos contagiados y de activos, de contagiados activos bastante alto, que es casi el 1% de la población. Esa es un poco la realidad desde acá. Pero no tenemos diferencia horaria. Ustedes cambiaron la hora, nosotros la mantuvimos. Así que estamos a la misma hora y aquí todavía tenemos un poquito de luz. de veras. Pero entrando más en materia, es muy interesante lo que está sucediendo con este acuerdo de Escazú, que se dice así porque fue adoptado, ¿no es cierto?, en esta ciudad, lugar, digamos, costarricense el año 2018. Y esto ha generado bastante conversaciones, tal vez de pasillo, de las múltiples ONG, del mundo medioambiental y en la CEPAL. Ahora, este acuerdo de Escazú, ¿no es cierto?, viene a ser como el primer acuerdo vinculante, ¿no es cierto?, que surge desde la Declaración de Río en 1992. Ustedes me pueden corregir, ustedes son más expertos en esta materia, ¿no es cierto?, de Río, y el cual tomó, yo estuve estudiando, y tomó como base el convenio de Aarhus. Aarhus, así se diría más o menos en danés, que es una ciudad de Dinamarca, que fue suscrito en 1998, en junio de 1998, pero fue un convenio, ¿no es cierto?, bastante pertinente a lo que es el proceso de la Unión Europea, de la unificación europea. Entonces, hoy en día, 20 años después, se pretende dar un paso adelante en lo que es en el derecho ambiental internacional en América Latina y el Caribe, en toda Latinoamérica. Y eso a la luz del principio, del 10º principio, ¿no es cierto?, de la Declaración de Río, a la cual yo suscribo totalmente, ¿no es cierto?, donde la protección medioambiental o este derecho de vivir en un ambiente sano vincula al Estado con la participación ciudadana, lo cual me parece muy bien, con el fin que todas las personas tengan acceso a la información, participen, ¿no es cierto?, en las decisiones y accedan a la justicia en asuntos ambientales. ¿Ya? Sin embargo, el acuerdo de Escazú va como un paso más allá, y donde ahí de repente comienzan un poquito mis aprehensiones, ¿ya? Porque el acuerdo va más allá y subraya una interdependencia entre los derechos humanos y el medio ambiente. El acuerdo europeo se basa, ¿no es cierto?, en la protección del medio ambiente, pero aquí hace una vinculación, ¿no es cierto?, de los derechos humanos en cuestiones ambientales, y consagra también algunos otros principios de no regresión y progresividad. Entonces, esto, en definitiva, le apunta, ¿no es cierto?, a poner como al hombre en el centro de la discusión, ¿ya?, y rodeado, ¿no es cierto?, de lo que sería como el cuidado al medio ambiente. Y yo tengo un enfoque distinto, que quería ponerse, ¿no es cierto?, al medio ambiente en el centro de la discusión, es el fin, ¿ya?, y al hombre que envuelve, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Y ahí tenemos una diferencia que espero que tengamos la oportunidad de irlo hablando. Entonces, a mí este debate es de mi interés, ¿no es cierto?, porque hay que reflexionar también sobre una serie de dilemas que son para los países de América Latina. La realidad europea en un proceso de unificación, de creación de la Unión Europea, es muy distinta a generar un acuerdo en una América Latina con países que son tan disímiles, con situaciones muy, muy dispares, ¿no es cierto? No muy distinta a lo que era el caso europeo. Y hoy en día también la sociedad, y es lo que yo converso con los magallánicos, y esto es una región que levanta mucho interés internacional, mundial, ¿no es cierto?, respecto a su conservación, ¿ya? La sociedad, ¿no es cierto?, tiene demandas concretas y que cada vez hoy en día son más acuciantes. O sea, gracias, debido a todo lo que ha pasado en el país y también a la misma pandemia, hoy en día la ciudadanía lo que está
pensando y tiene como prioridad, ¿no es cierto?, el trabajo, la salud, educación, y esas son las cosas que más aparecen como preocupación hoy en día, más allá de lo que hoy puede ser una preocupación del mundo medioambiental y del Acuerdo de Escazú. Entonces, en base a esta simetría, yo creo que habría que ver cómo analizar, por lo menos, ¿no es cierto?, si estos requerimientos del Acuerdo de Escazú se acogen y se ajustan realmente a nuestras realidades concretas. También me preocupa la discusión y propósitos que priorizan necesidades, ¿no es cierto?, que prioricen las necesidades de la misma sociedad, ¿ya? Y eso, el cambio de prioridad es lo que digamos, no sé si hoy es el momento. Esta, finalmente, el Acuerdo de Escazú, porque son muchos los temas que abarca, me preocupa también porque crea una institucionalidad, ¿ya?, en que podría, digamos, donde el Estado chileno pueda tener pérdida de soberanía, ¿ya?, respecto de lo que puede ser su ordenamiento territorial. Porque en el acuerdo mismo dice que se debe fomentar, reconocer, ¿no es cierto?, a todas las personas que son personas naturales y personas jurídicas, ¿no es cierto?, en el territorio nacional, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de Magallanes, donde se necesita trabajo, donde hoy en día tenemos cerca de 30.000 personas sin trabajo, estoy diciendo más del 25% de la fuerza laboral hoy en día está sin trabajo. Es preocupante también que nosotros queremos desarrollar, tenemos una estrategia de desarrollo, y que puedan venir ONG, que son muchas veces subsidiarias también de ONGs internacionales, y que están situadas en Santiago, y después se involucran en temas territoriales acá, y en definitiva empiezan a ordenarnos cuál va a ser nuestro modelo de desarrollo, ¿ya? Y que es fácil decirlo desde afuera cuando la gente necesita también vivir y comer acá. Entonces, yo por un lado creo que debe protegerse y cuidarse el medio ambiente, pero el centro debe ser la protección medioambiental y cómo el hombre, ¿no es cierto?, se coordina, lo cuida y es parte, ¿no es cierto?, de la misma naturaleza. Entonces, lo que finalmente, para ir cerrando, me preocupa que esta tensión, cuando lo pone con este vínculo de derecho humano, o sea, una tensión medioambiental termina siendo como una tensión de derechos humanos, ¿ya? Y eso podría, una tensión local, por ejemplo acá en Magallanes, podría llegar a tener ribetes, ¿no es cierto?, internacionales en derechos humanos. Eso también, eso me genera ruido, cierta interferencia con el actual acuerdo. También el acuerdo, yo sé que se hizo en forma participativa, se hicieron muchos comités, se trabajó, pero no tengo claro, tal vez Hugo pudiese aclararlo, también hubo participación del sector productivo, que es muy importante. Hablemos que el sector productivo chileno son millones de empresas. Entonces, yo no sé si tuvo participación de tener una mirada desde el sector productivo, desde el sector del trabajo. Eso no me queda claro. Y finalmente, el acuerdo de Escazú, bueno, genera toda una institucionalidad que tiene que el Estado mismo fomentar, más o menos ir a buscar, incluso hasta los activistas, las personas, ayudarlas, informarlas, tener acceso a la información, que me parece bien, pero también creo que pueden trampar las evaluaciones de los proyectos de inversión productivos, porque en cada una de las etapas las personas o las ONG, que de repente no tienen nada que ver en estos asuntos, pueden involucrarse en cada una de las etapas, en las examinaciones, y ser parte de y ser parte en cada una de las tomas de decisiones, lo cual pudiese entrampar, ¿no es cierto?, los proyectos productivos, y eso generar un desincentivo, ¿no es cierto?, a la inversión, a la creación de trabajo, y en definitiva impacta negativamente en la calidad de vida. Y a mí, como hombre de la región de Magallanes, que quien pretende dirigir, guiar, ¿no es cierto?,
al gobierno regional de mi región, nos inquieta mucho, porque ya conocimos el caso de un proyecto minero, hoy Magallanes está sin minería, de un proyecto minero que había cumplido también, pero esto ya se escapa de Escazú, sino que ya es un caso puntual de lo que ha pasado con nuestra institucionalidad medioambiental, que yo creo que sigue siendo deficiente, perfeccionable, pero que era un proyecto que ya estaba funcionando, que empleaba al más del 1% de la fuerza laboral magallánica, se cerró, ha creado pobreza, ha creado un tremendo impacto, la pobreza tiene muchas derivaciones en violencia, en niños que dejan ir al colegio, en que las familias lo pasan muy mal, y resulta que ese proyecto que se detuvo había obtenido en el sistema de evaluación ambiental todas las aprobaciones. Entonces, judicializar que esto, el Escazú, que pudiese provocar o tiene el riesgo de judicializar todos los proyectos de impacto productivo, a mí me preocupa porque creo que puede ser también un freno, ¿ya?, para el desarrollo de Magallanes. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que uno también en todos estos acuerdos internacionales, en Chile siendo un país aún tan centralizado, olvidamos también la postura y lo que pasa en regiones. Así que tu visión en ese sentido regional es muy importante y le agradecemos. Bueno, estaba en contacto con el diputado Álvarez, está todavía en votación, así es que apenas termine, ojalá luego me dice, va a tratar de conectarse. Voy a hacer las preguntas y los comentarios de acuerdo al orden de llegada, por así decirlo, a medida que han ido llegando. Parto, bueno, hemos visto que se está moviendo bastante el chat, están comentando ahí y tenemos unas preguntas. Empiezo con la de Alex. A ver, que se me pierde. Sí, acá está. Alex Antigüen, él es de la Araucanía, él es de los secundarios de Evópoli Araucanía. Pregunta para todos los panelistas, así que cada uno ahí va a poder responder. ¿Cómo se podría impulsar desde Chile Vamos, o desde la centro derecha en general, el acuerdo de Escazú en el caso de una eventual nueva evaluación sobre la firma? Esa es la primera pregunta, y también la segunda, ¿qué podemos hacer ¿qué creen ustedes? Este sería como un mensaje para nuestro partido. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer, tanto nosotros que somos parte de Evópoli como las autoridades del partido, por sacar adelante el tratado? Así es que Alex, ahí que además ha estado bastante movido con el tema de promover la firma de Escazú. Muchas gracias, Alex Antigüen, por tu pregunta. ¿Quién empieza? Hugo. Sí, Mari, Alex, creo que es muy importante reconocer cuál es el objetivo del Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú es un tratado que lo que hace es generar instancias donde se pueda colocar el territorio y las comunidades como actor principal dentro de la defensa del medio ambiente y dentro además de la generación de decisiones que se toman con respecto al medio ambiente. Es muy importante, por ejemplo, reconocer, como decía la profesora Jacqueline Rapu, que, por ejemplo, en Isla de Pascua, que está rodeado ahora de un parque marino, tenemos un ecosistema que es único, y en muchos sectores hay ecosistemas únicos, y por lo tanto es importante que se reconozca que en el fondo el aporte, independiente si es de algún sector político o en este caso sí, tiene que ser con respecto al análisis de cómo se genera y de cómo se implementa el Tratado de Escazú o el Acuerdo de Escazú. Hay que recordar que Chile hoy día sigue siendo copresidente junto con Costa Rica, hasta que termine el proceso de evaluación, que es el 26 de septiembre de este año, en un par de días más. Por lo tanto, hay que contar un poco que en el fondo esto también
el acuerdo propiamente tal, claramente el propósito es evitar conflictos, es indicar qué se puede hacer para evitar los conflictos con respecto a temas medioambientales, pero basados en las decisiones que se tomen en conjunto con la comunidad. Hoy día el acuerdo de Escazú hace que Chile sea también consciente, o debe hacer consciente y conciencia acerca de la responsabilidad que implica generar una ratificación de un acuerdo tan importante como el acuerdo de Escazú, porque en el fondo la entrada en vigor de este acuerdo y su implementación no obliga a Chile a generar reformas, no obliga a Chile a generar reformas legales, porque recordemos que ya tenemos una ley de participación ciudadana, ya tenemos una ley de información y de transparencia, de hecho tenemos una comisión de integridad y transparencia que funciona en la Secretaría General de la Presidencia. Por lo tanto, lo que hace es complementar lo que hoy día tenemos. Lo que genera son el que cada Estado de forma soberana muestre el camino y decida el camino de cómo generar esta implementación, ya sea por cambios legales, administrativos, de gestión, pero cada uno de esos cambios los va a definir el país, si es necesario, uno, hacerlos o no, y segundo, desde qué lado, desde el lado legal, jurídico o administrativo o de gestión. Por lo tanto, los derechos tienen que ser reconocidos porque hoy día están en el actual ordenamiento jurídico y por lo tanto el acuerdo de Escazú no viene a romper ningún esquema que hoy día en Chile no exista. Lo que viene a hacer es complementar y promover que en el fondo las comunidades y los territorios donde se van a ejecutar proyectos con impacto ambiental puedan también participar en la decisión con respecto a si se hace o no un proyecto ambiental. Y claro, claramente, por ejemplo, tuvimos el tema de Pascualama, como lo mencionó Manolo ahí, y tenemos una minera que tuvo que salir de Magallanes, por supuesto, dejando toda una estela de despido, ¿cierto?, de cesantía, pero también nosotros tenemos que ser capaces de equilibrar eso, y el acuerdo de Escazú viene justamente a complementar que la integración no se da solamente desde el punto de vista comercial, sino que se debe dar la integración desde el punto de vista sustancial, y Escazú no es la última palabra, Escazú no es el gran paso, Escazú es un paso más por lograr mejorar primero lo que hoy día sucede en las zonas de sacrificio, como Puchuncaví, como Quintero, como Mejillones, como Tiltil, por entregando un marco para que se generen acuerdos junto a la comunidad, junto a los territorios, y que con esto se puedan generar las negociaciones y se articulen las soluciones para poder entregar un acuerdo medioambiental que comprenda todos los sectores y a la mayor cantidad de actores, lo que hoy día no pasa. Hoy día, por supuesto, hay un tema que es claro, podría ser que en algún momento se aumente la cantidad de litigio, pero eso va a ser de acuerdo a lo que definen los tribunales ambientales. Hoy día tenemos cruzado además, junto con el tema de Escazú, el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Hoy día, por ejemplo, si ustedes me permiten, nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, la siguiente, estamos ahí viendo el reporte de sostenibilidad de sdgindex.org, donde ahí se refrenda, por ejemplo, la situación de Chile, por ejemplo, en cambio climático. Nosotros, los puntos rojos es donde hemos ido, en el fondo, perdiendo avances. No solamente no mejorando, sino que generando situaciones en contra de que podamos actuar contra el cambio climático. Por ejemplo, paz, justicia, instituciones sólidas, que el otro objetivo de desarrollo sostenible también está en rojo, porque claramente nos falta ahí la posibilidad de poder trabajar sobre ellos. Hay un tema además ahí. Aquí están, por ejemplo, este tema hace en el fondo el análisis en traza
de cómo venimos cumpliendo. Y claramente Chile, esto está con respecto a los países OCDE, porque Chile se tiene que medir con los países OCDE, no con los países de América Latina como algunos supondría, sino que con los países OCDE. Y claramente, a pesar de nuestras diferencias, nosotros estamos con problemas, sobre todo en la acción climática, y con respecto a la vida de ecosistemas terrestres. Estamos en deuda y nosotros lo que debemos hacer en el fondo es preguntarnos, bueno, no estoy entendiendo, ¿qué estamos haciendo? Porque si Chile no quiere un tratado como el de Escazú, entonces quiere decir que Chile lo está haciendo muy bien, pero los números que acabo de mostrar, que son números que están reflejados por universidades y con estudios internacionales, reflejan lo contrario, reflejan que estamos peor que antes. Y la pandemia no solamente nos afecta ahora, en este punto, sino que como hoy día, ayer el secretario secretario general de ONU dijo que retrocedimos 25 años con respecto a lo que teníamos hasta el año 2019. Por lo tanto, nos plantea un desafío. Y claramente ese desafío que es generar esta firme ratificación, que yo estoy claro que tal vez Chile hoy día no lo va a hacer, pero estoy claro que mañana sí lo va a hacer, porque Chile necesita esta complementariedad de este tratado internacional para poder complementar lo que nosotros hoy día tenemos. Escazú no viene a plantar ninguna bandera, lo que viene a hacer es decir, nosotros necesitamos que se hagan, ¿qué cosa? El mejoramiento de la legislación, de la legislación o de un acto administrativo para que los procesos medioambientales sean más cortos. Hoy día Chile no cumple con ningún estándar, ni internacional ni OCDE, con respecto a la duración de los litigios ambientales, con una duración promedio de 4 años, lo que está pero por sobre cualquier estándar internacional. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es generar que el Acuerdo de Escazú, junto con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, nos permita generar lo que nosotros en la Red Internacional de Promotores de ODS hemos llamado el Team Feliz, porque finalmente lo que nosotros buscamos está basado en 3 pilares. Está basado en un pilar social, humano, desde los territorios, de las comunidades, en un pilar que es un pilar de medio ambiente, donde se respete el entorno, donde nosotros seamos capaces de, como lo hacen en Rapa Nui, ¿cierto? Y como lo hacen, por supuesto, en la zona hoy día que están conflictuadas en la 9ª y 8ª, 9ª y 10ª región, hacer este team, porque en la parte económica también, por supuesto, porque es parte de nuestra sociedad, pero hoy día lo que nos tenemos que centrar es en el ser humano. Eso es lo que hoy día hemos perdido y eso es lo que hoy día podemos recuperarlo a través de el análisis concienzudo del Acuerdo de Escazú, de su texto y, por supuesto, analizándolo también en vista del cumplimiento de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, Hugo, por tu respuesta. Profesora, ¿quisiera usted agregar algo, profesora Jacqueline? Se fue la señal, parece. Profesora Jacqueline, ¿quisiera usted agregar algo, responder también tal vez de parte suya la pregunta? Profesora, ¿me escucha? Está congelada al parecer la profesora. Sí, parece que Angélica. sí. Manuel, paso contigo, entonces, ¿quisieras tú responder ahí? Bueno, tú tienes una visión un poco más reservada, pero ¿qué responderías tú, por ejemplo, a la pregunta que nos hicieron Yo creo que una mirada de largo plazo, uno no es opositor al Acuerdo de Escazú, pero yo creo que es muy válido de presentar, digamos, o de acusar ciertas estridencias, ¿ya? Que hacen ruido. Y
dijimos acá en esta charla, y de alguna manera también Hugo lo ha dicho, tenemos un sistema, ¿no es cierto?, de evaluación medioambiental o de protección del medio ambiente que está en deuda en varias cosas, para la misma protección del medio ambiente, pero también para darle certeza jurídica y disminuir la incertidumbre, ¿no es cierto?, de los proyectos de desarrollo y de los proyectos productivos. Creo que ahí ha pasado en ambos sentidos. Por ejemplo, el proyecto Pascualama, yo lo que reclamo de estos grandes proyectos, que son como los más conocidos, megaproyectos, es que si nosotros tuviésemos un buen sistema, una institucionalidad medioambiental correcta, estas evaluaciones no serían tan largas. Tú dices que es más o menos de 4 años por lo menos. Entonces Pascualama, no sé, estuvo funcionando varios años, se termina. La mina Invierno también varios años y se termina ya cuando está operando con 1000 trabajadores. Entonces uno esperaría que realmente que una evaluación de este tipo de proyectos se analizara y se dijera desde la partida, mire, sabe que no cumple, pum, no se puede y punto. O finalmente, si se aprobó, pueda operar como corresponde, observando la normativa y cumpliendo con todas las normativas y en definitiva cumpliendo con el proyecto en sí mismo. Pero en el tema de Escazú, yo creo que todos estamos de acuerdo en cuidar al medio ambiente. Yo mismo desde pequeño lo hago. En la vida personal yo lo hago desde pequeño, desde que soy Boy Scout, y lo he hecho y me he preocupado de proyectos, de levantar proyectos de acceso al agua potable de los niños sudafricanos, y he trabajado en distintos países también, en distintos ámbitos que tienen que ver al hombre y su entorno. Pero el tema de que Escazú pone al hombre, ¿no es cierto?, en el centro, ¿ya? Y eso es particular, es muy especial, en el centro de la protección del medio ambiente y no el cuidado del medio ambiente como un fin, ¿ya? Entonces, eso es lo que señalo, que eso puede generar una tensión, ¿ya?, muy grande, porque cualquier tensión medioambiental no sería tratada como una problemática medioambiental, sino como un problema de derechos humanos, ¿ya? Y nadie está en contra de los derechos humanos, pero aquí como que se está mezclando un poco las cosas y coloca en relieve realmente en el centro que un problema medioambiental sería un problema de derecho humano. Y eso podría tener, sí, esa pérdida de soberanía, sí, ribetes internacionales, porque al haber un conflicto medioambiental se tornaría en un conflicto de derechos humanos, y ahí, en definitiva, todos participan. Y de hecho hay ejemplos, y lo dice el tratado, porque nuestra Constitución consagra muchos derechos. Por ejemplo, la libertad de libre reunión, de libre circulación, bueno, y derechos muy importantes como el derecho a la vida, etc. Pero, por ejemplo, el tratado toma esos derechos, ¿ya?, que son importantes, ¿ya?, y los eleva a un derecho esencial, ¿ya? Entonces, eso puede generar, obviamente, como digo, una tremenda complicación, digamos, porque cualquier persona pudiese ser, o agrupación, o lo que sea, ONG, decir, se nos están pasando a llevar derechos, que de hecho ya están consagrados en nuestra Constitución, pero los elevan a una crisis, digamos, como de atropellar los derechos humanos, y ahí en definitiva ya nos alejamos del foco medioambiental, nos alejamos del foco de lo que puede ser el desarrollo de un proyecto productivo. Entonces, eso es un tema. Lo otro, si no fuese como vinculante, y ahí es donde está en definitiva el camino a lo que te genera que se podría perder soberanía. Y obviamente lo que yo dije antes, o sea, a mí me preocupa mucho de que los magallánicos sean los dueños de su propio destino. Nosotros hemos visto en el último tiempo distintas organizaciones, estoy hablando, por ejemplo, hablando de Pew, o otras fundaciones, que hoy en día están muy vinculadas con el mundo académico, con otras ONG, y en definitiva son organizaciones privadas, que más encima son de capitales extranjeros, que te están determinando cuál es el ordenamiento del territorio.
Y en esto realmente queda un poco de lado incluso la misma población que vive en el territorio. Nosotros tenemos esa tensión en Magallanes. Sin ir más lejos está el centro ideal, ¿no?, dependiente de o vinculado a la Universidad Austral, donde con 4.500 millones de pesos ha sacado un informe que de dudosa calidad científica y incluso con bastantes ripios científicos, de evidencia científica, donde nos dice que hay un molusco, un chorito en la región y que ese está gravemente depredado, pero ese molusco ni siquiera existe en la región de Magallanes, existe desde Arica hasta la 10ª región, pero no existe en Magallanes, y ese informe lo tiene. Y ese informe es de unos científicos donde han recibido 4.500 millones de pesos en su financiamiento. Y ese informe lo que quiere, y lo están distribuyendo a nivel internacional, quiere de alguna manera generar los principios y pautas de cuál va a ser nuestro desarrollo como región. Esas son aprehensiones, y eso no significa que ponerle como una lápida, decirle no al Tratado de Escazú, pero yo creo que hay temas que habría que revisar en profundidad, porque lo que uno no quiere y lo que uno tiene que defender también es el medio ambiente, pero también al ser humano que vive en ese territorio y que necesita progresar, que necesita desarrollarse, y tenemos que mantener ese equilibrio entre que el ser humano avanza, su familia, tiene oportunidad, y por el otro lado que conservamos o protegemos la integridad de los ecosistemas, ¿no es cierto? Que en definitiva, que ahí yo comparto un principio que tiene el tratado, ¿no es cierto?, intergeneracional, que nosotros obviamente los recursos naturales que usamos de nuestro territorio, no podemos consumirlos como se dice todos, sino que nosotros tenemos que respetar su integridad para que también lo puedan heredar y ser usados por las generaciones futuras. Entonces, ahí están mis aprehensiones, gente lo puede compartir o no, pero yo creo que una persona que pretende liderar una región como Magallanes y Antártica chilena, por lo tanto un territorio muy vasto, donde tenemos millones de hectáreas bajo conservación, pero así y todo también tengo que velar por una creciente voz del mundo medioambientalista que quisiera que poco menos no existiera ni la salmonera, ni las mineras, ni un montón de industrias que son vitales para el desarrollo de la región de Magallanes. Muchas gracias, Manuel José, por tu intervención. Profesora, ¿ahora nos escucha bien, profesora Jacqueline? Sí, sí, ahora sí. ¿Usted me escucha? Sí, ya. Muy bien, ahora sí. Sí, pudiera usted responder también, porque fue pregunta para todos los panelistas, ¿cómo cree usted que desde Chile Vamos, del sector mismo de la centro derecha en general, se pudiera avanzar o hacer que el gobierno firme ante una eventual evaluación de la firma de Escazú? ¿Cómo cree usted que podría trabajarse en ese sentido? Yo creo que se necesita mayor información con respecto a esta firma, porque en realidad, si ustedes no me hubiesen invitado, yo no me habría enterado de este proyecto o de esta firma, y yo creo que tiene cosas muy importantes rescatables, como por ejemplo, que los territorios sean capaces de participar en el proyecto mayor con respecto a la nación, y también cómo los territorios puedan decidir cómo poder ser más sustentables, porque todos somos diferentes. Por lo tanto, cada territorio debe aprender a hacer la forma de vivir sustentablemente con respecto al medio ambiente. También estoy de acuerdo de que el ser humano debe darse prioridad, pero el ser humano también tiene responsabilidades muy grandes con respecto al cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. Y pienso yo que debería socializarse más esta firma de convenio para que las personas o las comunidades o las naciones puedan enterarse y poder apoyar en la firma de ellos. Yo veo que tiene aspectos muy positivos, como por ejemplo, incita también a que los territorios puedan tomar decisiones, a que los territorios puedan plantear sus problemas. Yo lo digo desde ese punto de vista porque Isla de Pascua es un territorio especial,
que está muy alejado y tiene cosas que no las tiene otros territorios del país. Entonces no podemos funcionar de la misma forma, así como por ejemplo tener una educación, en este momento nosotros tenemos una educación totalmente colonizadora, o sea, tú no le puedes hablar a los niños de Rapa Nui, del Simse, cuando los niños de Rapa Nui tienen que primero aprender a ser pertinentes con su comunidad, con su territorio, aprender a cuidar su medio ambiente, a cuidar su cultura, a poder preservar su lengua, que en este momento ya no lo tienen. Aprender cosas como, por ejemplo, Moa Tapu, que es la cosmovisión del Rapa Nui, el tener que aprender a respetar al adulto mayor, a las personas, porque es la base de la cosmovisión, el poder decidir esto está bien y esto está mal para el bien de todos. Entonces, desde esa perspectiva yo veo que hay cosas buenas en una y otra y nada, pero se necesita socializarse más para poder avanzar en estos temas, porque en verdad todos nosotros estamos preocupados con el tema del medio ambiente, pero también estamos preocupados de temas que organizaciones, como lo dice ahí Manuel, organizaciones internacionales como PIU y otras más que se han dedicado, bueno, a proponer crear parques marinos alrededor del mundo. Por ejemplo, también ellos estuvieron aquí en la isla y querían crear parque marino, pero los Rapa Nui estuvieron discutiendo, peleando, porque en algún momento nosotros ya no íbamos a poder decidir con respecto a nuestras millas al mar, al territorio que nos corresponde. Entonces, lo que pasa con estas decisiones es que hay que buscar como la letra chica, discúlpeme que le diga, pero ya hay que buscar la letra chica de todo para poder entender y poder comprometerse con la situación. Pero gracias a Dios, nosotros hemos podido, como Rapa Nui, entendernos porque hemos aprendido de nuestros ancestros que el cuidado de nosotros como personas y también del medio ambiente es una responsabilidad que tenemos que llevarla toda. Yo, por ejemplo, puedo decirle el ejemplo del coronavirus aquí en Rapa Nui, todos nos fuimos al Tapu, todos cumplimos, todos pusimos de nuestra parte, por eso que no hemos sido contagiados. Pero eso es lo que necesitamos para el país entero. O sea, si el Tratado de Icazú va a mejorar la especificidad, me disculpan el español, de todos los territorios, bueno, sentémonos, conversémonos, veámoslo. Pero yo tengo que decirle la verdad que si ustedes no me hubiesen invitado, yo no hubiese sabido de este proyecto, porque ni de la firma de ellos, pero por lo que he leído, escuchando, tiene cosas muy positivas, pero tienen cosas también que hay que tener cuidado. No digo que sean negativas, sino que hay que tener cuidado. Eso es lo que yo quiero responder. Muchas gracias, ¿no? Profesora, muchas gracias. Es muy interesante tener su visión ahí. Sorprende también en ese sentido, así es que se valora infinitamente. Vamos a empezar con las preguntas. Angélica, solamente Manuel. Una frase. Es importante lo que dice la profesora Jacqueline ¿Sí? Raputupi, porque muchas veces en la defensa del medio ambiente queda en manos de personas que no tienen ningún vínculo con el territorio, y a veces las personas que están realmente ligadas, que tienen que vinculadas en el territorio, que residen ahí, no participan, no se respeta realmente su decisión. Eso también ha sucedido. No digo que siempre sea así, pero como ella dice, existen riesgos. Hay cosas muy buenas en el acuerdo, pero también existen otros riesgos o nebulosas. Bueno, por eso es que creamos esta instancia para justamente abordar esas inquietudes que muchos tienen. Bueno, vamos a ir tratando de ir abordando todas las preguntas acá y los comentarios posibles. Aquí hay una pregunta que hay algunas preguntas que están llegando en privado, por si acaso, no a todos, pero están dentro del chat.
¿Qué tienen en Arnaldo Arancibia, coordinador regional, por cierto, de nuestro equipo regional en Valparaíso, de Evaporación Climática en Valparaíso, tiene dos preguntas. Una de ellas, ¿qué tienen en común Cuba, Venezuela y Chile que no han firmado el tratado? ¿Quién quiere responder de los tres esa pregunta? Hugo. Hugo Sí, fue quien lo señaló. sí, mira, esa pregunta de hecho la señalamos en un principio, porque claramente hay un mapa que lo tiene CEPAL, el Observatorio 10 de CEPAL. 10 se refiere al principio número 10 de la Carta de la Tierra, con el que se fundó el Tratado de Escazú. En ese observatorio existe un mapa, y en ese mapa los países que no han ni firmado ni ratificado están en blanco. Y da la casualidad que hoy día de los países que están sin firma y sin ratificación está Chile, Cuba y Venezuela. Eh, Venezuela se entiende básicamente porque, claro, tiene una particularidad hoy día política o geopolítica, que en el fondo el gobierno es incapaz de poder levantar el acuerdo de Escazú, porque las presiones internacionales sobre la zona básicamente hacen inviable su desarrollo, y además el Estado venezolano no garantiza la herramienta y la modalidad con la que se discute el acuerdo de Escazú, y quedaría básicamente al arbitrio de una autoridad política básicamente de facto, que en el fondo no está validada, y que por supuesto aún implementándose el acuerdo de Escazú es probable que no se pueda implementar por las dificultades justamente políticas y sociales que tiene Venezuela. Con respecto a Cuba, bueno, con respecto a Cuba, hay una situación que también es particular, porque Cuba sigue estando, digamos, aunque en el papel no, pero sigue estando en lo hecho, de facto, bajo el mismo modelo que hace 60 años atrás. Y por lo tanto, la interrelación que tienen ellos con el resto de los países de América Latina y el Caribe ha sido bastante escueta. Y por supuesto, un gran desafío es lograr que estos países puedan al menos analizar el acuerdo de Escazú. Entiendo que ni Cuba ni Venezuela ni siquiera han tenido la posibilidad de analizarlo como lo ha hecho Chile. Y Chile, básicamente, claro, nosotros tenemos hoy día una legislación que es una legislación que podríamos decir que es una muy buena legislación con respecto a nuestros vecinos. Tenemos 3 tribunales ambientales, y lo voy a volver a repetir, algo que no tienen todos los países en Latinoamérica y el Caribe. Y Chile sí los tiene. El tema es cómo funcionan. El tema es que seguimos teniendo Quintero Puchoncaví. El tema es que los defensores ambientales siguen apareciendo muertos. El tema es que se demoran 8 años un tribunal ambiental en resolver con las mismas pruebas que fueron presentadas en el día 1, con respecto a la prosecución de un proyecto un minero de cualquier índole. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es generar en el fondo la participación de los territorios y de las comunidades, que pueden ser organizadas o no organizadas, y eso es muy importante, porque básicamente son los ciudadanos, son los que habitan esos territorios, como en el caso de mi amiga. Pero Hugo, Sí. ¿estarías de acuerdo, perdón la pregunta, estarías de acuerdo que también existen otros intereses de ONG, ¿ya?, que se involucran en un territorio, que no son parte de ese territorio y generan conflicto, y que tal vez puedan tener intereses que no son específicamente relacionados a la Sí, sí. protección del medio ambiente? Sí, por supuesto, porque hoy día, por ejemplo, hemos visto que, por ejemplo, los herederos de Douglas Tompkins están analizando la posibilidad de vender parte del parque Pumalín a una empresa minera australiana, y ellos se han declarado ambientalistas.
Entonces, aquí, claro, aquí entramos, digamos, a cosas que son más bien del ámbito financiero, económico y geopolítico internacional, y no lo que reza el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú básicamente lo que hace es generar la articulación para que todos los sectores, tanto públicos como privados, como la academia, y con respecto a una pregunta que hizo Manuel, muy interesante, ¿quién había participado? Nosotros, en la Red Internacional de Promotores de ODS, tuvimos un webinar la semana pasada donde invitamos a Constant Nalegach, que es la persona que estuvo a cargo de generar el Acuerdo de Escazú, que generó las mesas multilaterales, que acompañó a Chile desde el 2012, en la Cumbre de Río hasta el 2018, y hasta desde la Cumbre Río G20 hasta el 2018, 2 días antes que se firmara el Acuerdo de Escazú, cuando se decidió no firmarlo, y quedó la comitiva completa, medio ambiente, relaciones exteriores, de una pieza, porque todos entendían que iba a ser una fiesta y que Chile iba a firmar, iba a firmar el Acuerdo de Escazú, y finalmente no fue así. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué es hoy día necesario el Acuerdo de Escazú y por qué hay tanto freno en algunos países como Chile para poder hacerlo? Bueno, nosotros tenemos que seguir la historia de nuestro en el fondo, de un modelo de sociedad que hace un extractivismo casi ilimitado, que los recursos lo extrae hasta dejarlo completamente vacío el territorio. Y todo eso, y principalmente es esto el gran problema, que lo que viene a resolver el Acuerdo de Escazú es que lo hace sin el acuerdo o la venia de las comunidades de los territorios. Como pasó, por ejemplo, con Pascualama, que el mismo pueblo de Dieguita, las comunidades de Dieguita, se unieron entre ellas sin que existiera una ONG por medio, como Greenpeace o como Sea Shepherd o como otras organizaciones, donde la comunidad se unió, con lo que pasó con Hidroaicén también, donde la comunidad se unió, inclusive hizo peticiones a nivel internacional que fueron claramente visibilizadas y acompañadas, porque la petición de la comunidad era justa, era equitativa, era que no se podía generar un proyecto sin el acuerdo de la comunidad. Entonces, muy importante. Y con respecto a lo que dice Elizabeth Arévalo, la querida amiga Chiu, que es muy importante. Chile tiene un convenio firmado, el 169, por lo tanto, toda esta participación ya está refrendada. Chile no necesita cambiar base. Chile, si pudiera cambiar, tendría que en el fondo complementar lo que ya hay, pero no tendría que llegar a inventar la rueda, porque nosotros ya tenemos mucha parte de eso. Y el Acuerdo de Escazú lo que hace es decirnos qué hacer, pero darle soberanía a cada uno de los países en la forma de cómo hacerlo, cómo seguir ese camino. Y por eso que hoy día de forma inexplicable, porque técnicamente no hay razones técnicas, ni jurídicas, ni sociales, solamente hay razones políticas, y por supuesto está de más que queda el manto de que pueda ser razones por intereses económicos, que no se refrende, no se firme y no se ratifique el Acuerdo de Escazú. Pero bueno, eso tal vez no... lo ideal aquí es que nosotros tenemos que aprender, tenemos que fomentar que desde las comunidades, como decía la profesora Jacqueline Rapu, tenemos desde las comunidades que los que tenemos el conocimiento, enseñarlo, y además nosotros mismos también aprender de las comunidades, y eso es muy importante, articulando a sectores y actores para tomar las mejores decisiones posibles. Muchas gracias, Hugo, por tan amplia respuesta, y también gracias a Manuel por la intervención. Aquí tengo otra pregunta. Paciencia el resto, vamos a tratar de ir respondiendo todas a medida que vayan llegando dentro de nuestros tiempos. Aquí tenemos otra de Arnaldo. ¿Creen que la contingencia política que se ha implantado en el país desde el pasado 18 de octubre tiene que ver con la postura del gobierno? O sea, porque si es tan bueno el Acuerdo de Escazú, ¿por qué entonces el gobierno no lo firma? ¿Quién quiere responder? Manuel. Angélica. Mira,
yo no estoy acá para en ningún caso hacer una defensa de las decisiones del gobierno. Yo creo que ya más o menos he expuesto mis aprehensiones. Yo creo que obviamente desde lo que pasó desde octubre del año pasado en adelante nos ha dado un poco vueltas el país, lo ha complicado, hemos entrado en una situación de gran incertidumbre. Estamos ahora a un mes de enfrentar un plebiscito, lo cual el plebiscito va a generar, dependiendo cuál va a ser la opción de los chilenos, también entrar a un camino de bastante incertidumbre si es que fuese iniciar un proceso constituyente. Algunos dirán, bueno, vamos a tener un buen resultado, eso es otro punto, pero por lo menos vamos a tener un periodo largo de incertidumbre. Y una incertidumbre que llega en el peor momento, cuando tenemos en definitiva la economía y a la familia chilena en el suelo. ¿Ah? Cuando uno habla de intereses económicos, mucha gente confunde como intereses económicos fuesen como intereses industriales. No, el interés económico o las ciencias económicas tienen que ver justamente con la calidad de vida de las personas. Y todos sabemos, yo no sé si aquí están todos trabajando o he visto, me parece también puede ser estudiantes, sus padres están trabajando y tal vez no le ha faltado nada, pero hoy en día hay más de 3 millones de personas en Chile lo están pasando pésimo. Y obviamente que al ser, en este caso yo soy un ciudadano que quiero entrar a la política y me estoy presentando como candidato a gobernador regional de Magallanes, tengo que ser muy responsable y velar por eso, porque hoy tenemos una situación crítica y que tenemos a la ciudadanía que lo que está demandando es salud, educación y sobre todo trabajo. Entonces, pero también soy una persona que toda su vida yo creo que ha dado testimonio de un compromiso con la protección de medio ambiente y por eso no, desde un principio yo no he dicho como una cruz permanente un no al tratado al acuerdo de Escazú, sino que yo también me hago la pregunta, ¿por qué si el acuerdo de Escazú se construye sobre la base, porque si lo bajan en internet y ven el convenio de ANAUR, si no me equivoco la pronunciación, que se firma el año 98 y entra en vigencia en 2001 en Europa, es simplemente casi sacado desde ahí, tiene la misma estructura, tiene muchos de los principios, que son principios que recoge o que defiende, ¿no es cierto?, Naciones Unidas, pero le coloca un elemento que yo creo que ese es un elemento que genera suspicacia y genera ahí una nebulosa, que es en el sentido de que coloca, y lo vuelvo a decir, que la problemática medioambiental se torna una problemática de derechos humanos, y ahí donde yo digo que deja la puerta abierta para que todo se judicialice y tome ribetes internacionales. Entonces ahí donde está un poco el camino de esa pérdida de soberanía. Hugo bien señala que nuestro sistema institucional medioambiental tiene muchos ya de los elementos involucrados o que acoge, ¿no es cierto?, el acuerdo de Escazú, que el acuerdo de Escazú, ¿no es cierto?, dice acceso, es un acuerdo regional sobre acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Yo creo que nadie se puede en ese título negar o rechazarlo. Yo creo que en ese sentido está bien, pero también reconocemos que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones y ahí depende cómo se puedan utilizar en todos los instrumentos. Si bien el país tiene instrumentos, pero también el acuerdo llama o obliga a los países a implementar, tal vez exactamente el cómo no, pero a implementar una serie de acciones para que las personas obviamente tengan acceso a la información, la participación, pero incluso va mucho más lejos. Por ejemplo, hay financiamiento también para las personas y ONG a participar de foros, qué sé yo. Entonces, yo también tengo la aprensión, discúlpenme, porque lo veo también a veces en los financiamientos de la ONG o cómo están trabajando o qué es lo que pasa con los aportes al mundo de la investigación. Se generan industrias de esto.
¿ya? Entonces, yo no quiero que esto, un acuerdo de Escazú, termine siendo un sistema de tours para ONG, financiando los tours de ONG a distintos foros, pero eso lo señala en uno de los artículos. Entonces, finalmente, ¿cómo se plantea? Termina siendo Escazú, sí, una institucionalidad supranacional, ¿ya? Y esa es mi pregunta, es como una institucionalidad que no es medioambiental, sino que es una institucionalidad supranacional de derechos humanos sobre el medio ambiente, y yo creo que ahí el gobierno ha puesto, como se dice, la alerta. No estamos muy de acuerdo, acordémonos que la negociación o todo el trabajo que hizo de Chile partió, si no me equivoco, me pueden corregir, desde el gobierno anterior, y obviamente que hay diferencias, ¿no es cierto?, ideológicas, digamos, si queremos ponerlo así, de cómo vemos las cosas. Yo soy como economista liberal, digamos, también defiendo mucho el derecho a un país, y en este caso mi región, a poder determinar lo que quiere para su presente y su futuro. Entonces, finalmente, yo me hago la pregunta, ¿ya? Es por qué se necesita dotar, ¿no es cierto?, a cuestiones ambientales con el rango de derechos humanos, y más encima dentro de este acuerdo, ¿no es cierto?, interestatal. Eso yo creo que nadie está en contra de los derechos humanos, pero yo creo que aquí pudiésemos generar un detonante de que el cuidado medioambiental se mal utilice y se mezcle con causas de derechos humanos que puedan ser incluso mal utilizadas, de fija, como una herramienta para otros fines. Y eso genera ruido. Yo creo que eso hay que revisarlo. Yo estaría, y me pronuncio a favor de que no aclarando eso o no perfeccionándolo, no sería partidario en este momento, de firmar el acuerdo de Escazú. Y menos cuando las prioridades de los chilenos creo que son otras y las urgencias son otras. Aunque esto sí, de largo plazo, me parece que hay que tener el mayor detenimiento y observancia. Muchas gracias, Manuel. Tengo una pregunta para Hugo y va muy vinculada con lo que acaba de mencionar Manuel. Esta es una pregunta también que llegó por interno. ¿Cómo justamente en el caso del tema de la defensoría, de la protección de los derechos humanos, en este caso los defensores ambientales, cómo se puede asegurar, si es que se puede, a través del acuerdo de Escazú, que no se haga mal uso de este acuerdo, considerando, por ejemplo, el caso de Chile, que no es masivo como sí pasa en Ecuador, en Brasil, el asesinato, que lo sabemos, que es concreto, muy lamentable, el asesinato de defensores ambientales en Chile no lo tenemos como fenómeno permanente, pero ¿cómo asegurar de que no se le va a dar un mal uso cuando ahora tenemos un escenario complicado con el tema mapuche, por ejemplo, y alguien que fue arrestado por desmanes, destrucción, acusado por haber incendiado propiedad o camión, y él se acoja o reclame que fue arrestado por ser un defensor ambiental? ¿Cómo el acuerdo puede no, o se puede prevenir el mal uso del acuerdo en ese sentido, en el caso de Chile, puntual, en alguno de esos sentidos, porque puede derivarse a lo que mencionaba recién Manuel, que puede tomarse como se vincula con el tema de derechos humanos? Esto directamente para Hugo. Sí, bueno, yo en realidad agradezco mucho la pregunta, porque claramente hay cosas que como básicamente Chile no va a implementar Escazú en el corto plazo, es un poco difícil hacer ficción ahora con respecto a lo que pasaría en Chile, pero con respecto a lo que indica el acuerdo de Escazú, es que en las personas defensoras de los derechos ambientales son todas aquellas que de forma individual o agrupada realizan acciones promoviendo, protegiendo o defendiendo el medio ambiente. Y esta defensa está reconocida en la Carta de Derechos Humanos, es reconocida
como la actividad que se realiza de forma pacífica, sin recurrir al uso de violencia, con arreglo a las normas establecidas en los marcos jurídicos de cada uno de los países y que contribuyen a la eliminación efectiva de las vulneraciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El derecho al medio ambiente es un derecho humano fundamental y tiene tanto una dimensión individual como una dimensión colectiva. Esta pregunta no salta inmediatamente a la pregunta de si tú vas a defender tu casa y ves que hay alguien que entró a robar, ¿tú serías capaz de matarlo para defender a tu familia? O sea, son cosas que no pueden ser abordadas por un tratado internacional. Y de hecho, Escazú no la aborda. Escazú lo que hace es definir cuál es el marco en el que el derecho humano fundamental de la defensa del medio ambiente es establecido dentro de este tratado, pero sería imposible que esto fuera vinculante con respecto a la jurisprudencia que tiene cada uno de los países, más a la Constitución. No sé si ustedes han leído el artículo 19 de nuestra Constitución que reza sobre las garantías constitucionales y claramente ahí faltan cosas. Pero esas cosas que claramente, por ejemplo, la defensa de las personas que hacen defensa ambiental no está contemplada básicamente como un derecho solo a la defensa del medio ambiente, sino que está contemplada como un derecho humano, porque repercute íntegramente en todos los aspectos de la vida. Por eso que es tan importante dejar en claro que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo sobre derecho ambiental, sobre la protección del medio ambiente, sobre el derecho a la información, porque es un tratado de derechos y derechos basados en los derechos humanos. Por lo tanto, la afectación de cómo impacta en la salud... Basado en los derechos humanos y no realmente en el cuidado del medio ambiente. Y los focos son distintos. El cuidado del medio ambiente dentro de los derechos humanos. O sea, los asuntos medioambientales están dentro de los derechos humanos. Eso indica en Naciones Unidas, Carta de Derechos Humanos que nosotros suscribimos como país. Además, por lo tanto, no es que se contraponga una de otra, sino que simplemente una está empaquetada en la otra. El derecho a la defensa ambiental está empaquetado en los derechos humanos porque en la defensa del medio ambiente impacta en toda nuestra vida y por lo tanto es un derecho que tenemos todos los seres humanos y que por supuesto esta protección releva que en el fondo sea tan importante el poder generar la firme ratificación del Acuerdo de Escazú para en el fondo tener una base en la cual justamente estas diferencias que se hacen entre derecho humano y derecho ambiental no existan, porque en realidad no existen. Los derechos humanos son derechos inherentes al ser humano, y uno de los derechos del ser humano es vivir en un ambiente limpio, lo dice nuestra Constitución, artículo 19, si quieren vayan a buscarla, no me acuerdo en qué inciso exactamente, pero, o sea, no nos podemos perder en eso. El acuerdo tiene como fin fortalecer y garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental en un contexto personal y en un contexto grupal o colectivo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es formar a la ciudadanía para que no se haga mal uso de esta herramienta, porque como todas las cosas hechas en acuerdo, sobre todo un tratado internacional que fue generado durante 6 años, el texto en el que se trabajó, en el que Chile precisamente lideró junto con Costa Rica, la redacción de este acuerdo y el texto final, es que se represente que hoy día, por ejemplo, en Chile no tenemos defensoría del pueblo, como lo tienen en otros países, pero sí tenemos tribunales ambientales que no tienen en otros países. Entonces, nosotros tenemos que equilibrar y tenemos que ser capaces de entregar la educación y la formación a las personas para que no ocupen de mala forma o con malas prácticas este tratado internacional que reza sobre cosas puntuales, que son el derecho a la información, la participación ciudadana
y la justicia ambiental, protegiendo los derechos de los defensores de los derechos humanos y ambientales. Eso. Muchas gracias, Hugo. Bueno, les acabo de poner en el chat, no vamos a poder recibir más preguntas, les van a tomar solamente las que se han hecho hasta ahora. ¿Ah? A ver, Diego Astorga pregunta, y esta la voy a responder yo cortito, ¿por qué Bópoli no habló antes sobre Escazú? La verdad que desde Bópoli Acción Climática, nosotros somos una causa dentro del partido. Las causas no tenemos autoridad, no estamos ni permiso, no podemos asumir posturas dentro del partido, ninguna causa. Solamente seguimos los lineamientos que como partido se nos indica. Ahora, en Acción Climática, desde el momento que no se firmó el acuerdo, sí lo hemos abordado, sí hicimos también ver nuestra postura, o al menos la mayoría, de lo que es la mayoría de los integrantes también hacia nuestra directiva, pero no se abordó antes porque el partido no tiene postura. Entonces, lo que sí nosotros podemos hacer es abordar los temas, entregar la información, crear la conciencia, como lo que estamos haciendo ahora, para que cada uno pueda tomar su decisión y también apoyar en la interna nuestra y también en sus instancias personales externas, en lo que considere que es lo más justo. Ojalá, según muchos de nosotros, sea justamente la firma. Así es que, de hecho, en estricto rigor, el partido no está hablando de Escazú, es la causa. Y agradecemos, y yo en lo personal también lo agradezco a nuestra directiva general, al partido, de darnos esta opción de libertad de poder asumir este tipo de conversaciones tan abiertas y transversales, porque así, como ya lo mencioné antes, solamente cuando se hace esto de manera transversal, respetuosa, es cuando también se logran los acuerdos y los avances. Así es que eso, no sé si te queda más claro, Diego, cualquier cosa la podemos ir conversando en la interna del partido. A ver, voy a ir avanzando. Ahí... Ya. De Cristian Fuentes, dice, Hugo, ¿puede explicar el proceso de intervención de comisiones de derechos humanos y ambientales en algún juicio sin violar la jurisprudencia y soberanía chilena? ¿Qué necesitamos intervenir en nuestras leyes y constitución vigente para permitir los procesos de intervención o negociación en Chile? Esa fue pregunta directa para Hugo. Sí. ¿Quién la hizo? Cristian Fuentes. Hay dos Cristian Fuentes Cristian Fuentes Araya la preguntó. Ah, tenemos dos Cristian Fuentes. Sí. Cristian Fuentes Araya la preguntó. Sí, ¿tú? Okay. O sea, bueno, hay dos, sí, parece que fue él, sí. Ya, mira, la pregunta podría ser respondida en algo en grave complejidad, pero en el fondo el acuerdo de Escazú, como es como te dice qué hacerlo, qué hacer, pero no te dice cómo hacerlo, tampoco requiere un análisis, porque cada país de forma soberana va a generar las modificaciones o cambios que se tengan que generar si es que eso corresponde. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos una ley de participación ciudadana, la 20.500. Tenemos una ley de información. Por lo tanto, básicamente no necesitamos cambiar la legislación ni necesitamos generar legislación para poder implementar o aplicar el acuerdo de Escazú. Lo que viene a hacer Escazú es complementar lo que existe. Tenemos 3 tribunales ambientales y estamos ahora generando una ley marco ambiental, que recuerden que está en el Parlamento si es que alguien se interesa, para que la puedan revisar, porque la discusión ahí es muy interesante. Claramente en la suposición de que se tuviera que cambiar algo, no, de partida, insisto, el artículo 19 de nuestra Constitución deja claramente establecido cuáles son las garantías que nosotros tenemos, desde todo punto de vista, garantías que son parte de lo que
está en el ADN de nuestra, de nuestra Carta Fundamental, que por ejemplo, dentro del artículo 19, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Tenemos también en nuestra propia Constitución el que se establece, por ejemplo, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Todo esto referido a la defensa de los defensores del medio ambiente, que era la pregunta anterior. Por supuesto, tenemos en este artículo 19 la totalidad de las garantías que nos entrega nuestra Constitución y que están ya válidas. Por lo tanto, no habría que hacer básicamente ningún cambio. Y además, si los cambios se van a hacer, estos cambios se hacen de acuerdo a lo que cada país de forma soberana decide. El inciso 8 del artículo 19 de la Constitución dice el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El deber del Estado es velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Manuel, espera que termine, porfa. Sí, dame un segundo. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos y libertades para proteger el medio ambiente. O sea, en el fondo, el Acuerdo de Escazú lo que viene a hacer es poner, en el caso de Chile, no sé de otros países, pero en el caso de Chile, es poner complementos a lo que hoy día ya existe. No hay que inventar la rueda, porque Chile tiene avanzado harto. Lo que necesitamos es darle una consistencia que nos permita complementar a través del Acuerdo de Escazú por las cosas que hoy día nosotros no tenemos. Y si hay que cambiar algo, no sé, eso lo decidirá el gobierno que firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, o puede ser que inclusive se firme y se ratifique y que otro gobierno lo tenga que implementar. Por lo tanto, es muy interesante este punto, porque el Acuerdo de Escazú dice qué hay que hacer, pero no dice cómo hacerlo. Y eso es soberano de cada país. Ahora, Manuel. Sí, Manuel. bueno, yo creo que en términos generales, los conceptos, los principios, yo creo que acordamos todos y a todos, como dije en un principio, nos convoca y sentimos ese compromiso del cuidado del medio ambiente, porque queremos también crear un ambiente sano, y el derecho, ¿no es cierto?, a que las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan disfrutar de este lindo país que es Chile. En eso no nos podemos perder. Pero justamente no es solamente como un complemento. Por ejemplo, el artículo 7, numeral 2, del mismo acuerdo, dice: cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo los que cuando puedan afectar la salud. Entonces, todos estamos de acuerdo que personas o grupos se le garanticen, digamos, la participación. Tú mismo has dicho que esa participación está garantizada y en los sistemas de evaluación ambiental existen las instancias de participación. Todo eso yo creo que se puede perfeccionar. Ahora, uno tiene que buscar el equilibrio entre el cuidado del medio ambiente, pero también el desarrollo económico, que eso tiene que ver directamente con el desarrollo social. Y también tiene que ver con los derechos humanos de las mismas personas, a poder educarse, a la salud, a poder tener una salud, a poder tomar sus decisiones, a comprar bienes, a tener vivienda, etc. Porque sin economía, todo lo demás es música nomás. Entonces, cuando se coloca esto y que en cada una de las etapas y que la autoridad tenga que tomar una decisión, tiene que ser participativa, consultiva, y con todo lo que sabemos de grupos de presión que circundan esto, lo que puede pasar, y que es muy probable que pueda pasar, de que en definitiva un proyecto de inversión que tiene un alto impacto en la calidad de vida de las personas, pero pensémonos positivamente, que va a dar trabajo, que va a impulsar una serie de actividades de otras empresas proveedoras,
va a permitir que, ¿no es cierto?, el Estado mismo, ¿no es cierto?, pueda recolectar impuestos, con lo cual le financia todos los programas sociales, por dar un pequeño ejemplo. Resulta que esos proyectos se van a entrampar, porque aquí dice, cada parte garantizará, o sea, obliga a que un Estado implemente un sistema en que cada una de sus etapas tenga que haber algún grupo de personas bien intencionadas o de grupos de interés que, ¿no es cierto?, bloquean. Entonces, esas son las aprehensiones, son las cosas que yo creo que debería revisarse, porque en este sentido, Escazú no es solamente un llamado, una decisión libre, que si el Estado lo quiere, no, aquí compele, o sea, obliga a, ¿no es cierto?, a que cada parte lo implemente. Y eso creo que en el país, un país de ingreso medio, que pretendía llegar al desarrollo, pero producto del estallido social y producto de la pandemia, el desarrollo se nos está escapando, se nos está yendo, se nos cada vez a una distancia. Fue un rocket que está hacia el camino al espacio y nosotros estamos con los pies en la Tierra. Entonces, eso es lo peligroso, eso yo creo que es lo que el gobierno miró de que puede tener como un arma de doble filo, y yo creo que esa parte de Escazú debe revisarse. Y obviamente también yo estoy de acuerdo que nuestra institucionalidad debe perfeccionarse porque tiene que ser más eficiente, tiene que garantizar la participación de todos, pero también tiene que ser acotado, ¿ya? Y no podemos que un proyecto de inversión que se quiera hacer tenga años de análisis, porque finalmente, ¿qué sucede? Ese proyecto de inversión se cancela, los inversionistas se van a otro lado, y los que quedan rascando la olla y pateando piedra son los propios chilenos y la gente de los territorios. Manuel, muchas gracias por tu intervención. Vamos a la última pregunta, que es de Cristian Fuentes, que por ahí dijo era todo dos en uno. Pregunta a propósito del tema de soberanía en los tribunales. Dice, el tribunal buscará hacer justicia en su intervención, pero si la legislación chilena no la entrega, ¿qué sucede? El tribunal entonces se adapta. Entonces, ¿quién quiere? Dice, entonces el tribunal obligará a un resultado fuera de la jurisprudencia chilena y por tanto Chile pierde soberanía. Hugo, ¿le quiere responder? Por favor, sí. También muy agradecido de la pregunta, porque el acuerdo de Escazú en las disposiciones generales dice que este es el artículo 4 del acuerdo de Escazú. Voy a poner el link para que lo puedan descargar también y lo tengan por ahí. Dice que, primero, que se garantizará un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente, proporcionándole reconocimiento y protección. Nada de lo este es el inciso 6. El inciso 7 dice, nada de lo dispuesto en el presente acuerdo limitará o derogará otros derechos y garantías más favorables establecidos o que puedan establecerse en la legislación de un Estado parte o en cualquier otro acuerdo internacional del que un Estado sea parte, por ejemplo el acuerdo de Nagoya, ni impedirá a un Estado parte otorgar un acceso más amplio a la información ambiental, a la participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. O sea, aquí está poniendo un marco, un límite, que este acuerdo básicamente lo que hace es, para implementarlo, que cada parte va a avanzar en la adopción de la interpretación más favorable al pleno goce y respeto de los derechos de acceso. Y para la implementación del presente acuerdo, cada parte alentará el uso de las nuevas tecnologías de información, de la comunicación, como los datos abiertos, en los diversos idiomas usados en el país, y las partes van a promover el conocimiento de los contenidos de este acuerdo en todos los foros internacionales. A ver, aquí se trata de que, como no derogará, que lo dice expresamente, nada de lo expuesto en el presente acuerdo limitará o derogará otros derechos o garantías más favorables establecidos por la ley. Por lo tanto, si los tribunales, porque hoy día los tribunales ambientales funcionan, ojo, que Cristian, que también, si gusta, le das vuelta a la página de la Cámara, cámara.cl, Cámara de Diputados, donde está ingresado el proyecto de ley marco de cambio climático. De hecho, eso es mucho más profundo que el acuerdo de Escazú propiamente tal. El acuerdo de Escazú es un marco de trabajo para participación ciudadana, para
para básicamente la generación del acceso a la justicia ambiental, que la información sea transparente, aplicando principios también de gobierno abierto, eso es muy interesante, pero que en ningún momento obliga a los estados a cambiar su legislación. Lo que sí hace es decirle a los estados que si usted tiene algo menos desfavorable, usted debería pensar en cómo implementarlo para que esto sea más favorable de acuerdo a los principios del Acuerdo de Escazú. Y los principios del Acuerdo de Escazú básicamente se refieren a la soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, los principios de igualdad y no discriminación, de transparencia, de rendición de cuentas, de no regresión y de progresividad, de buena fe, Ahí respondemos uno de los... Este acuerdo actúa sobre la buena fe, de que las personas no lo van a mal utilizar, respondiendo un poco a la pregunta que nos habían hecho hace un rato atrás. Principios preventivos, precautorios, de equidad intergeneracional, que son muy importantes, principios de máxima publicidad, principios de igualdad soberana de los estados, es decir, no hay ningún estado que se va a beneficiar sobre otro. Y por último, el principio más importante, que es el principio de pro persona, es decir, que las personas tienen derechos, y dentro de esos derechos está el de participación, acceso a la justicia ambiental y los otros pilares sobre los que se basa el Acuerdo de Escazú. Ok, muchas gracias, Hugo, por la respuesta. Y bueno, estamos terminando ya, más o menos estaba dentro del horario que habíamos calculado, alargando un poquitito por la conversa. Ha sido un debate muy interesante, con puntos de vista también distintos, yo no me atrevo a decir opuestos, pero que a todos nos dejan una reflexión, y con esto, como Población Climática, agradecemos a cada uno de los panelistas. Se nos desconectó la profesora, pero bueno, la conexión con Rapa Nui es un poquito complicada. Se estaba disculpando, al final siguen en votaciones en la Cámara, no pudo definitivamente unirse el diputado Sebastián Álvarez, así es que agradecemos especialmente a los tres, Hugo, Manuel José y la profesora. Gracias a ustedes por participar, y esperamos que esto, como estaba diciendo, haya sido una instancia de reflexión, y que cada uno sepa un poquito más del acuerdo, y tome la postura la mejor, y sepamos que aquí no se trata, como también decía Manuel José, de posturas opuestas, sino que simplemente distintas. Y en esta gama de posturas distintas también vamos avanzando en los temas. Escazú es un paso. Falta, la verdad, como bien decía también Hugo, por ejemplo, Escazú no aborda el tema marino. Entonces, vamos de a poco, para muchos de nosotros quizás lento, la verdad, en el avance en materia medioambiental, legislación y acuerdos nacionales e internacionales en nuestro país, pero vamos avanzando, y desde esta instancia, desde Población Climática, tratamos de también aportar en el debate de ideas, en la generación de conciencia, en la discusión, y sobre todo en este avance por el cuidado medioambiental, que en el fondo es para todo nuestro planeta. Así es que muchas gracias de nuevo. Esto fue transmitido en vivo y en directo por Facebook Live, por nuestra página en Facebook, y de todas maneras la grabación va a estar disponible dentro de los próximos días, 48 horas máximo, en nuestro canal de YouTube, Población Climática. Así es que los dejamos invitados para nuestras próximas actividades en octubre. Se nos viene nuestro mes de aniversario, nuestro tercer aniversario de Población Climática, así que vamos a tener un encuentro grande también semanal, donde vamos a ir abordando también temáticas importantes para nuestro país. Así es que muchas gracias, y gracias a todos ustedes los que asistieron por su tiempo. Gracias, Angélica, gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo desde Magallanes, Un abrazo. desde la República Independiente de Magallanes. Vamos, Magallanes. Chao, chao. Muchas gracias a todos.